Estamos iniciando nuestro estudio de los miércoles acerca del reino de los cielos. Hoy que estábamos haciendo la transmisión de la reflexión por la mañana, entonces trae en cuenta que los judíos, cuando el Señor le dijo a los escribas, ¿no?, que ellos impedían que ni entraban ellos al reino, en Mateo capítulo 23. Desde el versículo 13 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto me hizo pensar pues toda la mañana también y todo el día para pensar en el estudio de esta noche, porque los escribas lo que estaban haciendo con su actitud era cerrar el reino, impedir, ¿no? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo cierran, dice, porque cerráis el reino de los cielos. Y ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Siempre hay alguien que está poniendo obstáculos, siempre hay alguien que está poniendo problema y haciendo cosas que verdaderamente uno... Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando fui a hacer una vez unos bautismos, y ya las personas estaban preparadas, habíamos evangelizado, y una señora, antes de irnos al bautismo, de miembros de la iglesia, decía: pero usted está seguro de lo que va a hacer, ¿no será mejor que lo piense nuevamente? ¿No será que pronto? Y después de que todos, ella misma estaba desanimando a la gente para que no se bautizaran. Siempre hay una persona que pone estorbo, no entiende que el momento es de todo lo que uno haga es de vida o muerte espiritual, y tiene que ver con la eternidad del espíritu de las personas. Las personas que no tienen como sensatez, no entienden las cosas del reino, no entienden la vida de sacrificio de llegar a una persona y tener la oportunidad de que lo escuchen, ir hasta allá, predicarle, y luego después de tantas visitas y predicaciones, por fin la persona se arrepiente, acepta a Jesús y ya está para entrar al reino de los cielos, ya está para bautizarlo, para unirlo al reino de los cielos. Si viene una persona llamándose disque hermano y daña y obstaculiza, y esa persona no se va a bautizar. Yo no sé en qué están pensando. Hay mucho impedimento para entrar al reino de los cielos. Y cuando uno habla acerca de esto, yo no he saludado, perdón, que es que aquí no veo aquí quién está. Hola Sonia, buenas noches. Hola Juanita, buenas noches. Cuando nosotros estamos predicando del reino de los cielos, lo estamos haciendo con una actitud muy noble. Estamos llevando una misión tan importante, tan de enviado de Dios para que Él permita que la gente entre en su reino y goce de la paz, de la felicidad, en fin. Pero bien, eso le pasaba también a algunas personas cuando llevaban a los niños donde el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de esto. En el capítulo 10 de Marcos capítulo 10, versículo 13. Me imagino que hay muchas personas hoy de compras. Por mí no se le merma, hablábamos con mi esposa. Por mí no se le merma, no hay problema. Bien, estoy como desarreglado yo con mi camisa aquí. Dice: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pero se da cuenta que hasta los mismos discípulos estaban impidiendo. Es que, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Cuando nosotros tenemos hijos, todos los que tenemos hijos, pues queremos lo mejor para ellos, los cuidamos, los guardamos, y eso ha sido desde siempre. Abraham también anheló tener el hijo, y después de tenerlo, tanto anhelarlo y pues cuidarlo, ¿no? También Isaac, también cuando tuvo sus hijos, y Jacob, sus 12 hijos, y siempre los cuidaba. Entonces uno dice, pero entonces ¿para qué cuida a los niños? Nosotros cuando tenemos hijos, y uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y usted qué piensa de sus hijos? ¿Qué cree con sus hijos? ¿Qué espera de la vida? No, pues uno piensa pues que uno nace, crece, tiene los hijos y les hereda todo, y tiene la casa para los hijos. Y mira, después de que uno se casa y uno tiene hijos, prácticamente en verdad uno vive para los hijos. Los cuida bastante. Digamos que se preocupa uno si han comido, si no han comido, si tienen frío, si tienen hambre. Cuando merca, uno está pensando mercar para ellos, qué les gusta, qué no les gusta, que cuando van a hacer que la cama esté lista, que la ropa esté lista, todo pensando en los niños. Y los niños son muy indefensos, es decir, los niños dependen mucho de todo ese cuidado de sus padres. Pero imagínense que sus padres en ese entonces, queriendo lo mejor para sus hijos, pues ellos se lo llevan a Jesús. Ellos de pronto querían ir, no lo sé, pero una cosa sí, que los presentaban, se los llevaban a él para presentárselos y para que él orara también por ellos. Hoy en día los niños los estamos entregando en manos del internet, los están entregando en manos de la televisión, los están entregando en manos de los vecinos, en manos de una profesora, en manos del nuevo sistema, y no tiene temor. O sea, cuando una persona se va a estudiar, piensa que está quedando bien cuidado viendo una película, y uno se da cuenta hoy en día que las caricaturas, los dibujos animados, prácticamente que están carcomiendo el pensamiento de los hijos, y luego cuando se levantan en rebeldía, de pronto quieren llevarlos a la iglesia para que el pastor ore por él, para ver si de pronto el niño cambia. Yo les he dicho a algunas personas cuando todavía estábamos en la iglesia, y me los llevaban para que orara por ellos, porque este niño es muy rebelde. Yo decía, pero yo qué puedo hacer con una oración, lo que usted no ha hecho durante 8 o 10 años, de cuidarlo, de protegerlo, de no dejarlo en manos de la televisión, en manos de los profesores inclusive, en manos de los vecinos, en manos de los abuelos, en manos de... Yo no quiero decir que no los cuiden, pues hasta donde pueden, ¿no? Alguno tiene confianza y los cuidan como pueden. Pero verdaderamente estamos hablando de los niños de hoy en día para que podamos entender bien acerca de lo que el Señor dijo acerca de los niños, por qué los tomó con tanto aprecio y por qué les dijo, mire, no se los impidan. Él se indignó cuando le querían presentar a los niños y llevárselos. Y él solamente quería poner las manos sobre ellos y orar, ¿sí? Orar por ellos, bendecirlos quiere decir orar. Miremoslo, aquí dice así, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impedéis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Sí? Dijo el 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando estábamos en la iglesia, me llevan los niños y yo, ¿qué hago? Con la palabra y poniendo las manos sobre los niños, oraba por ellos para que la palabra que mi esposa estaba llevando la misión y ha llevado la misión, que los niños reciban la palabra para que sea una palabra sembrada en su espíritu, para que aunque se haga viejo, él nunca se aparte de Dios y esté cerca por medio de la obra o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la misión pastoral, o es la misión de la iglesia, y no dejar a los niños ir a la iglesia, o no dejar a los niños acercarse a la iglesia, pues no debería ser así. Es más, no debería ser un castigo para los niños. Estoy hablando solamente de los niños por ahora. Ahora vamos a hablar de los que se deben hacer como niños, como estos niños, porque es que nosotros hemos querido como entender que todos los niños van al cielo. Es decir, que los niños nacieron buenos, pero se volvieron malos, y cuando los niños mueren, entonces piensa que se van para el cielo. Entonces la mala interpretación hace de este tipo de textos
que la gente piensa que todos los niños van al cielo. Y no es el momento de discutir de eso, no estamos hablando si van o no van al cielo, eso es otro tema. Estamos hablando que él quería que dejaran llevar a los niños, porque él tomaba con aprecio a los niños, porque los niños no ponen ningún tipo de obstáculo ni impedimento. Si lo vamos a verlo ahora sí como a las personas que tienen que tener como los niños, que tienen que ser como niños, que quisiera que los adultos fueran y se hicieran como estos niños, que los hombres no tengan ningún impedimento en acercarse a él, como tampoco los niños se deben tener ningún impedimento a acercarse a Jesús. Si yo salgo aquí a la calle y veo 3 niños y de pronto llamo a un niño y le digo, venga, que es que necesito enseñar aquí, venga, y el niño se dejaría abrazar y decir que si no se hace como él. Ahora, como no me conocen, seguramente la gente en las casas estará diciendo, usted no puede acercarse a ninguna persona que no sea con usted, mucho cuidado con hacer esto y lo otro, y si alguien se le acerca, mucho cuidado que es un violador, usted tiene que hacer. No es fácil llevar el ministerio en la iglesia y como está la sociedad, pero increíblemente los padres entregan a los niños a la televisión, al internet, y hoy en día pues lo que van a aprender ahí es mucho peor que no llevarlos a la iglesia, que no llevarlos a una clase de escuela dominical. La clase de la escuela dominical no debería ser un castigo, más bien debería ser un castigo. Si no hacen algo, no les dejo ver la clase de escuela dominical, que ellos vean, no, cómo me va a quitar la escuela dominical, como algo muy, muy precioso para ellos. Que la gente a veces se acostumbra a castigar a los niños. Entonces me lee la Biblia y se sienta y me lee 3 capítulos de la Biblia. Entonces cuando lo ve así como castigo, pues los niños le cogen fobia a la Biblia. Más bien debería decirle, si no hace tal cosa, no lo dejo ver la clase de escuela dominical, y le quito la Biblia para que no la lea, así se pierde. Entonces, ay, no, ¿cómo así? Le aseguro que será una muy buena estrategia, ¿no? Porque de hecho estamos pensando que ahorita hay una hermana que tiene unos Nuevos Testamentos pequeñitos y les hemos incumplido a los niños de llevarle el baulito, que es el proceso que están llevando de la escuela dominical, pero vamos a querer colocarle en cada baúl también un Nuevo Testamento con las perlitas y con algunas cositas que les vamos a llevar de lo que han logrado durante este año por las clases de escuela dominical, que ellos se sientan más bien con deseos de seguir adelante, de acercarse a la palabra, que para ellos sea un momento muy, muy importante, ¿no? Que sea muy chévere para ellos, que no sea como las clases que están viendo virtualmente también. Bien, en Mateo, así lo dijo en Marcos, pero en Mateo, capítulo 10 y, a ver si me acuerdo, 18 creo que es, 19. Entonces le fueron 19:13. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Aquí en Marcos está diciendo para que los bendijese, y aquí está diciendo para que orase. Es lo mismo, bendecir o orar es hablarle la palabra para que tengan inspiración de Dios. Para que orase, y los discípulos lo reprendían, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue allí. Entonces los oraba, los tocaba y los bendecía, y los niños me imagino que se iban muy felices porque el Señor o el Maestro, el que tiene esa inspiración del reino de los cielos, los tocara, los impulsara sin ningún impedimento. Ahora bien, en Marcos capítulo 9, versículo 30 dice, habiendo salido de allí, el Señor en Marcos lo que había hecho era que había sanado un endemoniado. Ese fue cuando ellos bajaron del monte de la transfiguración y le habían llevado al Señor, le habían llevado a los discípulos un endemoniado sordo y mudo para que lo sanase, y los discípulos no pudieron, entonces se lo llevaron a él y él les dijo, oh generación incrédula, le contaron, ¿no?
porque supo que hubo como un problema y un alboroto con los discípulos. Entonces, ¿por qué están peleando? Llegó al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué discuten? No, es que trae a tus discípulos a mi hijo que está atormentado, y entonces ellos no pudieron sacar al discípulo, no pudieron sacar el demonio. Entonces, ¿cómo así está? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y le dio rabia. Entonces, tráigamelo. Entonces se lo llevaron, y él vio el espíritu tan pronto lo vio, también cayó y se revolcó, y entonces él le dijo, lo expulsó, lo echó. Y entonces le preguntaron los discípulos, bueno, y nosotros por qué no pudimos echarlo. Dijo que por falta de oración y ayuno. Después de esa experiencia, entonces Jesús, en el versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Cafarnaún, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? O sea, acaban de tener una discusión contra ellos porque no han podido expulsar al demonio, ¿sí? Entonces había un problema. Y luego ahorita había un problema entre ellos. Bueno, si matan al Señor, porque dice que lo van a matar, entonces ¿quién será el mayor de nosotros si llegara a faltar, no? Pero como las palabras estaban veladas para ellos, entendían que lo iban a matar, pero tal vez como que no les bajaba a su corazón, a su pensamiento, que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellos están diciendo: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces volvamos otra vez a leer para que esto como que baje, así como no les bajaba a ellos lo de la resurrección, que esto baje a nuestro corazón. Entonces él se sentó y los llamó y les dijo que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, ¿sí? Es que cuando Jesús los toma en sus brazos, vuelvo y les digo que cuando uno deja a un niño, o un niño se acerca sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de impedimento, sino siendo como un niño, y se acerca a él, no teniendo miedo, no teniendo temor, no teniendo una plena confianza de acercarse a él. Él está diciendo: si ustedes no se acercan a mí como un niño que no tienen miedo, porque es que el que quiere ser el mayor siempre quiere infundir el miedo sobre los otros, ¿no? Quiere como dominar. Pero Jesucristo no estaba buscando dominar ni que ellos dominaran, sino que es que Jesús, cuando vino, así como Abraham quiso tener su hijo, así como Isaac, Jacob y todos querían tener su hijo, pues Dios quiere también manifestar su hijo. Y resulta que el hijo vino en esta primera etapa, en esta primera manifestación, vino muy humildemente, vino sin el deseo de lastimar a nadie, sino como para poderse acercar y que se acercaran a él, como no con ese miedo que producen los adultos, ¿sí? Porque es que los adultos infunden miedo sobre los niños, pero los niños cuando se acercan debían acercarse a los demás sin impedimento. Entonces, en el reino de los cielos la estructura del pensamiento es completamente distinta. ¿Por qué? Porque Jesús es el que vino como niño, como corazón, como un niño, siendo el Hijo de Dios. En esta primera oportunidad vino como el hijo menor, digámoslo así, como si fuera un niño, ¿sí? Que no viene como
a lastimar, que no viene como a gobernar de una vez, sino viene más bien como humillándose para servir. Entonces Él es el que viene a servir y se acerca con toda confianza a la humanidad, porque los que quieren ser, los que son menores, es como que si fueran los grandes, ¿sí? Es decir, en el reino de los cielos el espiritual es el que se hace como niño, se hace como humilde, tiene corazón como un niño, piensa como un niño y obedece a Dios Padre como un niño, como Jesús. Es que Jesús, aunque tenía 33 años, es el niño de Dios, entre comillas hablando, el niño de Dios, el niño que está obedeciendo al Padre en esta primera manifestación. No quiere decir que en la segunda venga también como niño. En la segunda viene con poder y gran gloria, ¿sí? Que ya viene a ejecutar sus juicios. Pero si nosotros nos queremos acercar a Él, debemos tener la misma condición que Él tiene. Mire, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros recibimos la gracia, del Señor, el perdón de Dios, nos acercamos a Él. Acuérdense que los fariseos y los escribas ponían obstáculo sobre las personas por su tradición, que la formación acerca de la ley del pecado, ¿no? Entonces siempre está juzgando, siempre está condenando, siempre está poniendo impedimento, y ni podían entrar ellos por acusar a los demás, porque se creían muy grandes. Pero la ley, escuche, la ley hace que muestre la carne, ¿sí? La ley hace que muestre las personas que son carnales, las personas que se quieren justificar diciendo que son buenas, o que son justas, o que son santas. El espiritual es el que se humilla ante estos carnales. Es decir, en la iglesia o en el reino de los cielos, el carnal es como el niño, el carnal se ve como un niño espiritual, ¿sí? Y el espiritual se ve como un niño servidor. ¿Sí estoy diciendo bien? No sé, bueno, voy a decirlo nuevamente. En el reino de los cielos, cuando una persona nace de nuevo, se vuelve como un niño, ¿sí? Es espiritual. Entonces se acerca al reino, ama al reino como un niño, sin impedimento. Se acerca a Jesús, le obedece, lo ama, se goza, viene a la iglesia. Por eso le estaba diciendo que cuando los niños llegan a la iglesia, para ellos también es como una fiesta, que lo disfrutan, ¿no? Y que uno no debe poner a los niños como que es un problema o que es un castigo ir a la iglesia. No, todo lo contrario. En fin, esos son los que tienen el corazón de niño. Ahora digo, si ustedes no se hacen como niños, o sea, si no se hacen humildes, quiere decir, si no se rebajan para tener la condición como un niño, entonces tampoco van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños se acercaban a Jesús sabiendo que no les iba a hacer daño, ¿sí? Tienen confianza. En cambio, ellos, los fariseos y los escribas y los discípulos, pensaban que los niños no debían acercarse. Entonces los reprendían. Entonces Jesús dijo, no, déjenlos acercar, ¿sí? Porque a las iglesias y a las sinagogas iban solamente los grandes a adorar. Entonces eran como los grandes, pero eran según la ley. Entonces los que estaban según la ley se veían como grandes, como personas grandiosas, que enseñaban la ley. Pero para ellos la misma ley era un impedimento, porque eran demasiado carnales, porque estaban mirando las cosas de la carne, ¿sí? Entonces, cuando uno ve en la iglesia a la gente carnal, uno dice, todavía es inmaduro o es carnal, ¿sí? Cuando es espiritual, entonces la persona mengua y se hace más obediente, se hace más sencillo, se hace menos agresivo, mientras que las personas que son carnales son demasiado agresivas, son demasiado carnales. O sea, es más grande la carne que el espíritu. Entonces él está diciendo, venga, cogió un niño, lo puso en la mitad y lo abrazó. Nosotros nos deberíamos acercar a Jesús con ese corazón como cuando se acerca un niño y lo abraza sin impedimento, como que no tiene obstáculo, como que no le pone impedimento, como que sabe que no le va a hacer daño, como que no me va a causar daño. ¿Sí? Jesús no me va a hacer daño, Jesús me va a proteger, Jesús me va a cuidar, Jesús va a orar por mí. Entonces, los que nos acercamos a Jesús como un niño, entonces dijo, en mi nombre, o sea, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, o sea, a uno que se hace como niño en la época de mi nombre, ¿sí? O sea, va a haber un día que está en el nombre. Ahorita, cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos la gracia,
Nos bautizamos para entrar en su nombre, para estar en su nombre, para vivir en su nombre. Entonces, en el tiempo de mi nombre, si yo estoy en su nombre y me acerco a una persona y entro a esa persona y me acerco para predicar el evangelio, para enseñar la palabra, pues obviamente voy a encontrar los carnales. Pero si otra persona no me recibe a mí, que vengo con esa actitud como de niño, entonces no solamente lo estoy despreciando a él, sino que estoy despreciando al que me envió. A mí me envió Jesús, que vengo con el corazón como un niño, como humilde, para servir. Estamos en la época de servicio, pero en la época del servicio no se enaltece, sino que se hace humilde. Entonces, esta interpretación de pensar que todos los niños van al cielo porque son niños no es exacta. Sí tiene mucho que ver, pero no es momento de hablar de eso, sino que él está tomando como ejemplo las personas que se hacen humildes o se rebajan, que cuando nacen de nuevo hasta el día de su muerte son como niños, están en el primer amor, desde que reciben la gracia hasta que mueren, ¿sí? Porque el primer amor es el momento en que uno se acerca a Jesús, que yo creo que usted, como yo, nos hemos acercado con ese gozo, con esa felicidad, lloramos, como dijera yo, nos sentimos protegidos en Él, nos sentimos cuidados por Él. Inclusive los que se levantan contra mí o los que se rebelan contra mí sin causa son avergonzados y confundidos. ¿Por qué? Porque el servidor del Señor se acerca como un niño y Dios protege a este niño. O sea, si yo soy el niño de Dios, si yo soy el que me hago como niño, entonces debería ser más espiritual. Y si me hago espiritual, y si yo estoy en el nombre de Él, y en ese momento yo me acerco a servir a otro que parece ser mayor, pero es porque es carnal, yo me hago ante Él como un niño, para que por medio mío se acerque el reino de los cielos a Él. Porque el reino de los cielos se acerca a los hombres a través de personas que son como que tienen ese corazón que aman a Dios y aman ese reino como un niño. Cuando ustedes escuchan que los niños vienen del colegio, del jardín, llegan contando historias, que me fue en el jardín. Yo recuerdo cuando llegaban las niñas del jardín y nos cantaban canciones, ¿no? Que a veces uno ni las entiende. ¿Tú te acuerdas de la canción que uno se acuerda que cantaba? He visto un sapo navegando en el río con camisa verde, titiritando de frío, y la señora no sé qué, zapa, fue la que me enseñó. Y entonces uno ve cómo disfrutan ir al jardín y aprender y cantar. Entonces uno se alegra de escuchar a un niño que está en su jardín muy feliz. Ahora, cuando nosotros llegamos al reino de los cielos y contamos las cosas del reino con esa felicidad como un niño, que nosotros estamos llenos de ese primer amor, llenos de esa felicidad de haber encontrado a Jesús, pues nos volvemos como niños, somos hasta muy llorones, somos muy, muy conmovidos por la palabra y mantenemos un amor por Jesús como el amor que tienen los hijos por sus padres hasta que tienen cierta edad. Llega un momento que los niños como que dejan de ser niños. Por ejemplo, a Jesús le pasó a los 12 años, ¿no? Él se quedó en Jerusalén y se quedó hablando con los doctores de la ley. Entonces la mamá, ¿dónde está el niño? Entonces yo por eso he dicho, oiga, ¿ustedes creen en María si María hasta se olvidó de dónde estaba Jesús? Qué irresponsabilidad. Pero bueno, ella de todas maneras afanó y fue y lo buscó. Entonces, ¿por qué no has hecho esto? No, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Él estaba muy feliz a sus 12 años de ya entrar a participar de los negocios del padre, como un niño que quiere aprender de su padre, porque los hijos son enseñados por los padres desde temprana edad para hacer lo que un oficio. Entonces Jesús estaba aprendiendo del Padre, que tiene que ver todas las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, con la iglesia, con la ley, con Israel, con todo. O sea, él estaba muy feliz por estar ahí. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Digo, no, pero ¿por qué se preocupa? Yo estoy en los negocios de mi padre, ¿sí? Lo mismo, como con ese corazón, él mantuvo ese corazón hasta el día de su muerte. Es como el niño de Dios, que él estaba cumpliendo y obedeciendo al Padre, y lo obedeció hasta la muerte. Los hijos nuestros de pronto nos obedecen hasta cierto punto, ¿no? Eso se ha dado cuenta que los niños cepíllese los dientes, ay, no sé qué, que vaya a comer, que haga, pero obedecen, ¿sí? Entonces les están enseñando.
En esta primera manifestación o en este ciclo que nosotros estamos viviendo de la época o del tiempo de la gracia, debemos tener o mantener esa actitud hasta el día de nuestra muerte. Usted nace de nuevo y usted no amaba a Jesús, pero un momento llegó a escuchar acerca de la gracia y que de tal manera amó Dios al mundo y por el Espíritu Santo le he revelado el amor de Dios tan grande que tuvo por nosotros, que uno hasta con lágrimas recibe ese reino. Es como cuando un niño nace de nuevo y llora. Los niños tan pronto nacen hasta le dan una palmadita en la colita para que lloren, para que muestren que estén vivos. Hay unas personas que esas lágrimas muestran que hay una vida espiritual y que hay un amor vivo. Hay un amor vivo por el reino, hay un amor vivo por Jesús, hay un amor vivo que no quiere apartarse de él, quiere estar en la iglesia, quiere leer la Biblia, quisiera estar en el reino. Hay una dependencia en la oración, en la lectura de la Biblia, está muy cerca. Esa condición debería mantenerse hasta el día de su muerte. Y con ese corazón servir al Señor, y con ese corazón que no tiene ningún impedimento. Dijo: el que me recibe a mí, cuando cualquiera que reciba a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí, ¿sí? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso Dios, nuestro Padre, mientras estamos en este mundo, hemos recibido la gracia, nos cuida como a sus niños. Nos cuida mientras tengamos esa actitud como niños, humildes. Algunas personas me llaman inclusive a veces hasta con lágrimas, felices, conmovidos por la palabra, conmovidos por lo que el Señor hace en el espíritu de cada uno, cómo les transforma y cómo cada vez se llenan más de amor por Él. Y yo les he dicho: amen más a Jesús, porque es como decirle: ame al Padre, ¿sí? ¿Qué tal un niño decirle a otro niño: oye, ¿usted por qué no ama a mamá? ¿Por qué no ama a mi papá? Ame a mi papá, ame a mi mamá. Qué bueno que hablaban entre ellos así, ¿no? Que los hijos amen más a los padres. Por eso los mandamientos dicen que hijos honren a sus padres, porque la naturaleza del hombre es no hacer esto. Pero cuando una vez la persona recibe la gracia y se bautiza, digamos que es un niño espiritual. A partir de ahí es un niño que, segunda de Pedro, creo que no estoy seguro si es segunda de Pedro, que dice que reciban como recién nacido. Segunda de Pedro capítulo 2, 22 creo. Segunda de Pedro, a ver si le atino. Segunda de Pedro 22 es. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, como los niños, ¿sí? O sea, los niños no le ponen tanta malicia a las cosas, más bien los adultos sí. Cuando se acercan a los niños, entonces dice, pues es que Pedro estuvo ahí cuando estaban los niños, y él entendió ese mensaje del Señor. Entonces dijo: desechando pues toda malicia, porque yo me imagino que cuando nuestro Señor le estuvo enseñando a ellos que el que quiera ser el mayor, hágase como un niño, ¿sí? Entonces los niños, para acercarse a Jesús, no tenían malicia, no pensaban que Él les iba a hacer, o que los iba a tocar, o que los iba a abusar de ellos, ¿sí? Sino que, imagínate, en ese momento de pronto les está diciendo: ¿quién quiere ser el mayor? ¿No? Entonces, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? No, es que estaban discutiendo que quién iba a ser el mayor. Entonces dijo: mire, el que quiera ser el mayor entre ustedes debe hacerse el siervo de todos, ¿sí? Porque yo vengo como siervo. Como siervo yo soy adulto. Adulto quiere decir que vengo a servir. O sea, soy espiritualmente hablando, soy muy grande. Pero para manifestarse en el reino de los cielos como grande, debe manifestarse en este mundo como un servidor y como un niño, ¿sí? Y Pedro entendió eso. Y entonces dijo que pues desechando toda malicia, porque Jesús llamó a un niño y lo puso en la mitad. Y ese niño, para estar en medio de ellos, pues no: ay, ¿usted qué me va a hacer? No, pero un momentico, ¿qué es lo que quiere? No, mamá, mire que este señor me quiere. El niño no le puso ningún impedimento, lo cogió, lo puso al frente y hasta lo abrazó. Y entonces pues él no encontró ninguna malicia. Por eso Pedro está diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Porque Él dijo que en el tiempo de mi nombre, el que reciba a un niño como estos en mi nombre, a mí me recibe. Desechando pues toda malicia y toda hipocresía y todo engaño, deseen como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. No adulterada, no manipulada, porque es que hay personas, mire, hay personas que muestran un falso amor. Si hay una cosa que hay en la iglesia es un falso amor, es muy hipócrita y tiene mucho engaño, y ahí surgen muchos falsos profetas. De un momento resultó amándome, de un momento, uy, yo te amo, venga, yo lo amo. No, el amor, la confianza, la no malicia, es que uno se da cuenta cuando la persona ya tiene como su malicia, ¿no? Ahí está bien, ¿qué me pasó acá? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, ahí sí desea como niños recién nacidos. Uno desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer. Entonces cuando uno crece espiritualmente no quiere decir que ya se volvió carnal, todo lo contrario, más espiritual, más como Jesús, más humilde, como más niño, ¿sí? Más servidor. Mientras que él es el carnal, deja de ser niño y se vuelve como ellos venían discutiendo entre ellos, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a mandar? Entonces, no, usted me tiene que obedecer a mí porque yo soy el papá y yo soy el mayor. Eso es en este mundo. Como el mayor, perdón, según la carne, es por edad. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? No, llevo 5 años. Uy, no, usted es un anciano. Uy, es una persona de mucho tiempo. Pero resulta que lleva 20 años en la iglesia, pero no ha crecido espiritualmente porque ha sido un calientabancas. Una persona que no ha sido transformada, una persona que no ha sido como niño, una persona que más bien ha mostrado su carnalidad. Pero en muchas partes los nombran como ancianos, como diáconos, ungidos, por el tiempo. Pero por los frutos no hay. Porque el mayor debe verse como el servidor de todos, como la persona que sirve. No que me sirva a mí en la fábrica, no es que me sirva a mí en mis negocios, no. Es que sirva a la iglesia, que sirva a los hermanos que aunque son carnales, él siempre está como humilde, cantando, hablando con alegría, como un niño que llega del jardín, hablando del reino de los cielos, hablando de Jesús, hablando de la sangre, teniendo ese gozo de estar en la iglesia, esa felicidad de servir en la iglesia, que Jesús le reclamó a los de Efesios, que tú has perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque encontró unos que eran vamos a ver, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Perdón. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Se acuerda? Por amor del nombre dice que cualquiera que reciba a nuestros niños como en mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es el amor del niño, el que se acercó por primera vez, el que confiaba completamente, el que se levantaba a orar, el que Jesús te amo, el que llora conmovido, el que aunque uno ve que en la iglesia hay personas que no son espirituales, sino muy carnales, no por eso deja de congregarse, no por eso abandona la fe, no por eso abandona la iglesia. Nosotros en este tiempo que estamos pasando por la vaina de la pandemia, algunos dirán que cerramos la iglesia. No, nosotros no cerramos la iglesia. La iglesia no la puedo cerrar yo. ¿Cómo voy a cerrarla yo si la iglesia no es mía? La iglesia es del Señor, la iglesia la trasladamos a donde nació. Aquí nació, en esta casa. Aquí fue el primer amor. Estamos volviendo al primer amor, como cuando nació aquí a la iglesia. Pero ahorita hay mucha más gente que como no cabían aquí en la sala, nos fuimos a otra sede. Y como en esa sede ya no cabíamos y ya estábamos nosotros pensando dónde nos congregaríamos, el Señor tuvo un plan mejor. No, pues no se congreguen en la casa porque tampoco caben 100, congréguense por internet. Yo lo veo así. Es la misma iglesia creciendo de una manera dinámica y con mucho poder, con mucha potencia, aprendiendo cada vez más de Jesús, estando inclusive ahora más cercanos que antes, más avivados que cuando estábamos en la casa. O sea que a mí no me entristece
en sí el no estar en la sede. Me entristece por no tener la cercanía del abrazo y del contacto y de rendir todos, pero lo estamos haciendo de la manera que ahora, por el tiempo que estamos viviendo, espiritualmente hablando, mejor no lo digo ahorita, todavía no sé, pero es un tiempo en que no es el tiempo de buscar de Dios, es el tiempo de probar nuestra fe. Para mí es el tiempo de probar la fe que hay en cada uno de nosotros. Si nosotros podemos conservar ese corazón como niños para poder entrar al reino de los cielos obedeciendo y permaneciendo, dependiendo. Cuando los niños salen al jardín, salen de la casa durante unas horas, pero durante esas horas hay una conexión increíblemente espiritual entre los padres y los hijos, porque los hijos de pronto no extrañan tanto a los padres porque están en diversiones, en juegos y en cantos, pero los papás, los que somos papás, saben que todo el tiempo está pensando en el niño. ¿Será que ya está en recreo? ¿Se comió la lonchera? ¿Será que está bien? ¿Ya no demoran en llegar? ¿Ya no demoran? ¿Ya viene la ruta? ¿Ya está pendiente? ¿Ya le tienen? Porque todo el tiempo está pensando en él. Así también está nuestro Dios y Padre, pensando, ¿será que ya viene? ¿Será que ya va a entrar al reino? ¿Será que sí? ¿Será que ya llegó el tiempo de estar cara a cara? No sé. Tengamos siempre el corazón como niños. Pensemos que el Señor nos cuida como sus hijos, que nosotros no podemos cambiar nuestra actitud ni volvernos ni arrogantes ni volvernos más carnales, sino dejar toda la carnalidad y volver cada vez ser más espirituales, disfrutando de las cosas del reino, compartiendo el reino, porque el que me recibe a mí en mi nombre, en el tiempo de su nombre, o sea, yo estoy en el nombre de Jesús. Si me reciben a mí que estoy en su nombre, entonces no solamente me reciben a mí, sino que reciben al que vive en mí, que es Cristo. Cristo que vive en mí, el que vino como un niño, el que vino a servir, el que vino siendo el Hijo de Dios, como chiquitín, que vino la primera vez como a servir, y la segunda vez ya viene como el adulto con poder y gran gloria. Nosotros algún día también volveremos a Él con poder y gran gloria, ¿sí? Por ahora, seamos como niños, dependiendo de su amor, dependiendo de su gracia, dependiendo de su cuidado, no olvidándonos, sino manteniendo esa conexión espiritual, que aunque estamos rindiendo el culto y haciendo esto como a la distancia, es como si estuviéramos en el jardín. No se preocupen, ¿sí? Que ay, pero es que no está, tranquilo, ya no demoramos en verle, ojalá puede ser unos años nomás, pero ya nos amaneció, ya para nosotros está de día. Solamente deseemos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para crecer, quiere decir para ser más espiritual, para crecer para salvación. Porque crecer no es volverse carnal, ni crecer es el que domina, ni el líder, ni el diácono ungido, o el pastor ungido, o el servidor ungido que ahorita va a señorearse de los demás. No se peleen quién es el mayor. Véanlo entre ustedes quién es el servidor, y ustedes ahí pueden saber quién es el mayor. Esta mañana les hablaba un poquitico acerca de eso. Espero que para ustedes sea de mucha gracia y de mucha bendición entender esto, ¿sí? No les impidan a los niños venir a mí, porque los que se hacen como niños, de los que vivimos como niños recién nacidos, dependiendo y creciendo espiritualmente para cada día dejar más la carnalidad y ser más espiritual, entremos al reino de los cielos siendo los chiquitines de Dios, ¿sí? Porque así nos llamarán los grandes. Crecer espiritual es volverse cada vez más niño, ¿sí? Y no crecer espiritualmente muy carnal. Yo domino, yo soy el que mando, yo soy el que sirvo, ustedes todos me tienen que servir a mí. Eso es carnal. Yo vengo a servir, ¿qué necesita que haga? No, yo quiero servir, ese es muy grande. Y aguanta, tiene paciencia, y trabaja arduamente por amor de su nombre, pero nunca deje ese primer amor por causa de los mentirosos, de los hipócritas. Más bien nosotros, dejando toda hipocresía, todo engaño, le damos así que no perdamos nosotros el primer amor, sino que tenga, Dios, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, o sea, los que causan divisiones, las cuales yo también aborrezco, porque es que los escribas y los fariseos ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los demás, sea un estorbo. El carnal siempre está buscando, casi que es un problema, es un dolor de cabeza en la iglesia. Ayúdenos más bien a que la gente nazca de nuevo, a que conozcan el amor de Dios, a que reciban la gracia, a que podamos ser cada vez más humildes y más como niños. Sí. Pastor, una pregunta solo. Entonces, ¿por qué se pierde el primer amor? Ahí dice por qué se pierde el primer amor. Apocalipsis está diciendo:
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo de paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como halló mentirosos, como halló cosas en la iglesia donde ha estado uno, de pronto encuentra personas que no tienen ese corazón, ¿sí? que son como muy carnales, y entonces uno sufre mucho. Y aunque Dios quiere tener cuidado de nosotros, los carnales persiguen a los espirituales. Entonces los espirituales hasta muchas veces se llegan a ir de las iglesias y pierden su primer amor. Por eso le estoy diciendo que conserve, o sea, más bien desee como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer, porque es que el que crece permanece. Yo una vez le dije a un pastor: ¿usted no cree que si yo no recibiera el Espíritu Santo y no hubiera crecido espiritualmente, yo me hubiera ido de la iglesia? ¿Saben quiénes son los primeros que se van de la iglesia? Aunque han nacido de nuevo y se han bautizado, los que como todavía son carnales, no han crecido espiritualmente para permanecer en su amor, entonces abandonan la gracia, abandonan la iglesia, porque no alcanzaron ni siquiera a crecer. Crecer espiritualmente es depender cada vez más de Jesús, amarlo cada vez más, depender cada vez más. Pero ¿por qué dejó de amarlo? ¿Por qué dejó de creer en Él? ¿Por qué dejó de acercarse? ¿Por qué dejó de leer la Biblia? ¿Por qué dejó de orar? ¿Por qué dejó de ofrendar? ¿Por qué dejó de diezmar? ¿Por qué dejó de rendir el culto? ¿Por qué dejó de hacer todo lo espiritual que lo hacía crecer para salvación? Porque hubo una persona carnal que hizo que se alejara, que no creyera, que era un mentiroso. Por eso siempre uno tiene que estar leyendo las cartas a las iglesias para despertar nuestro espíritu y sensibilizarlo, para no perder ese primer amor. Siempre. Si a usted le dicen que tiene que orar 5 horas, no, usted ora porque usted ama a Jesús. Sí, ay, pero yo así no me voy a orar. A mí me controlaba una vez el tiempo de la oración y le mandaba notas a un pastor. Es que él no oró sino hasta las 5 y era hasta a las 5:30 y él se fue a las 5:25. Y llegó a tal, eso me lleva en registro y todo, como muy carnal, como muy pendiente con la carne. Pero es que mi vida de fe no depende que me examine otro, sino que Dios me examina y yo lo amo a Él y Él cuida de mí, ¿sí? Pero cuando se miran las cosas muy carnalmente, cuando las cosas se llevan muy carnalmente, entonces no puede crecer para salvación. Vuelvo y digo, crecer para salvación es cada vez amar más a Jesús, ser más fiel cada vez más a pesar de todas las circunstancias. Bueno, voy a dar un ejemplo. Cuando una fruta crece en un árbol, por más que la sacuden y las hojas, aunque cae el viento, no se apaga, no se cae, ¿sí? Porque está muy arraigado. Pero hay otras que ya están como medio muertas y con un solo soplo se las lleva el viento, entonces comienzan a morir. Nosotros no podemos dejarnos separar de la oración, no podemos separarnos de la lectura, no podemos separarnos del culto, no podemos dejar de hacer todo lo espiritual para nuestro espíritu, porque todo eso nos ayuda a crecer para salvación, y eso lo debe hacer uno por amor, no por imposición, ¿sí? Nada que se haga en la iglesia debe ser por imposición, ni rendir el culto. Yo qué tal estar controlando, oiga, pero ¿cómo así? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes no vinieron? Bueno, usted, dime un nombre de alguien. Juanita, ¿por qué no vino al culto? ¿Por qué no estuvo en el estudio? ¿Qué pasó? Ay, no, pastor, no, señor, me deja fuera y me manda ahí un reporte de lo que escribió. Entonces la gente se siente desobligada. O bueno, usted haga tal cosa. No, desechando toda malicia y toda hipocresía, todo engaño, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que pertenecen a la carne. Solamente deseen como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. No adulterar la palabra, no tratar de interpretarla a su acomodo, y mucho menos añadir cosas y quitar cosas que no son, porque eso no permite crecer a la persona espiritualmente. Vuelvo y digo, y con eso termino, concluyo, es crecer espiritualmente es cada vez servir más amando a Jesús, imitándolo a Él, porque Jesús es el Hijo de Dios que en esta primera manifestación que vino a servir es como el chiquitín de Dios, que viene con un corazón puro, que viene sin hacer daño a nadie, que los niños se acercaron a Él porque Él no vino en esta primera venida como con vara de hierro, sino con el perdón, con la misericordia, con el amor, con la bendición, con que háganse ustedes también hijos de Dios. Mire, yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes también pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. Yo los perdono, los acojo como a niños, ¿sí? Y no tengan ningún impedimento, no sientan como ese miedo a acercarse a mí. Nosotros no nos acercamos al Señor con miedo. ¿Usted se acerca a Jesús con miedo?
tienen miedo de Él. Entonces es como si se acercara a un loco. No, Jesús no es un loco. Jesús es el Hijo de Dios que viene a cuidarnos, a que lo amemos, a que aprendamos a amarlo a Él, porque amándolo a Él, amamos al Padre. Por eso dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si recibe mi amor, está recibiendo el amor de mi Padre. Es muy, muy igual. Si usted depende de mí, es como si dependiera del amor del Padre. Si usted aprende de mí, entonces se hace más humilde y el Padre lo va a cuidar. Pero si un carnal le estorba, entonces deje ese carnal, no pierda ese primer amor por nada. Es preferible que no tenga en cuenta eso, para que luego no quite el candelero de su lugar, no quite la inspiración, no quite ese fuego, ese fervor, para que no se apague, no apague el espíritu nunca, sino que cada vez crezca más para salvación. Dependa más de la oración, dependa más de su amor, búsquelo constantemente, como un niño buscará a su madre. Ustedes escuchan muchas veces, yo estoy hablando en la escuela, en la iglesia, y estoy hablando con una de las mamás o los papás, y de pronto llega el niño, papá, oiga, nos interrumpe, y la mamá le pone más cuidado al niño que a mí. yo entiendo, porque los padres siempre están, los hijos llaman la atención de los padres. Yo entiendo con esa actitud, no que me esté respetando, porque es normal que si un niño llora, la mamá mismo pues tiene como un sensor. El niño está llorando, el niño está, ¿por qué tanto silencio? Ustedes no, los que tienen niños, cuando escucha que el niño está en silencio, no se preocupa. ¿Qué pasa? Que no escucho ningún ruido. Entonces llega uno al cuarto y lo encuentra que está haciendo una cantidad de miquerías. Así pasa lo mismo cuando una persona hasta deja de orar. Dirá, Señor, ¿qué está haciendo Danilo? ¿Qué está haciendo Juanita? Que no escucho la oración, ¿no? Estoy preocupado. Tanto silencio, ¿no? ¿Por qué no he vuelto a la iglesia? ¿Por qué no he vuelto al culto? ¿Por qué no he vuelto a orar? ¿Por qué no lee mi palabra? ¿Por qué no me desea como un niño recién nacido que desea acercarse al pecho de la mamá y chupar el seno para crecer? Es que es como desear el calor el calor maternal, la leche maternal, ese acercarse a la mamá. Un bebé cuando lo acerca al seno y desea la leche, mamar del seno directamente, que no tiene nada, que no le echan ni agua ni nada, sino que es directamente del Espíritu Santo que lo permite crecer. Es ese calor, esa fusión entre la madre y el hijo, que por medio de la palabra hay un vínculo materno de hijo, ¿sí? Es eso lo que el Señor quiere. Lo que pasa es que en ese momento fue un niño y lo acercó y lo abrazó, como un papá que coge, mire, yo no soy su papá, pero lo abrazó. Y si usted se deja abrazar de mí, que yo me acerque, mire que Juan el primo Juan lo acercó y dice que él se recostaba en el pecho del Señor. Era el discípulo amado. No tenía tanta confianza, tenía tanto amor, tanto afecto, que fue el que duró, estaba tan cerca de él que pudo ver lo que era desde el principio y alcanzó a ver hasta la profecía, porque muy cercano. Nosotros podemos hacernos muy cercanos, como una madre acerca a su hijo al pecho y para que tome la leche no adulterada y ella crezca, lo fortalezca. La leche, la Biblia, la oración es como crecer espiritualmente, volverse cada vez más espiritual, más como Jesús, menos carnal, más servidor, pero no perder nunca ese amor, ese afecto entrañable de estar tan cerca como cuando un hijo está cerca de su mamá. Eso quiere decir que los que se hacen como niños pueden entrar al reino de los cielos, porque no se desconectan, porque aman, porque crecen, porque cada vez son más parecidos a Jesús. Vamos a orar. Espero que les haya sido de mucha bendición. Nos vemos el próximo día del Señor en el culto. Dios el Padre, te damos gracias por habernos permitido nacer de nuevo por medio de la palabra, renacer de la palabra y del Espíritu. Nacimos del agua y del Espíritu. Y nosotros como niños recién nacidos queremos crecer para salvación, así que por eso nosotros nos aferramos a tu palabra y a la oración. Y nos acercamos a ti como un niño se acerca al seno de su madre para que desea la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Ayúdanos para que cada día nos hagamos más humildes, más servidores, que aunque sabemos que hay mucha gente que es carnal, que todavía no comprende los misterios del reino, y hasta ellos muchas veces se convierten en estorbos, que ni entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Ayúdanos para que nosotros crezcamos para salvación y podamos ser herederos del reino de los cielos, que aprendamos de los niños cuando se acercan a nuestro Señor Jesucristo, que también crecen para salvación desde los niños. Bendice a los niños de la iglesia, la escuela dominical,
Bendice a Juanita para que las palabras que salen de sus labios sean también como leche espiritual, no adulterada, para que ellos también, aunque son niños en la carne, crezcan para salvación, que inclusive a veces son más grandes esos niños que tienen edad corta, pero espiritualmente son más grandes que aún los mayores que los cuidan, porque a veces los padres quizás son más carnales que los mismos hijos que son más espirituales, porque en el reino de los cielos no es por edad de la carne, sino por edad espiritual, por crecer espiritualmente, que nos hacemos más grandes espiritualmente siendo servidores como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos que haya en nosotros el mismo sentir que había también en ti, a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón. Bendice nuestro espíritu para que nosotros nos acerquemos a ti a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, que deseemos leer la Biblia y amar el reino y estar cada vez más cerca de ti, cada vez más lejos de este mundo y más lejos de la carne, para estar cada día más, crecer para espiritualmente para salvación de nuestra alma, para tener entrada al reino de los cielos, siendo grandes espiritualmente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase de tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Grandes espiritualmente, más servidores. Menos carnales, más espirituales.